lo cual nosotros nos hemos apoyado de expertos, como en este caso que vamos a tener hoy a Carrie Osmond, que es una experta abogada corporativa de la Universidad de UT y que trabajó antes en McKinsey, por varios años, y luego tiene 9 años en Cacho Cavazos y Newton, que es una firma de abogados que tienen oficinas tanto en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, donde Carrie se encuentra. En Estados Unidos tienen en McAllen una gran oficina, también en San Antonio y en Austin, Texas. De verdad, es para nosotros un honor hoy poder contar con Carrie y que Carrie nos va a platicar de todos los aspectos legales que hay que cuidar cuando usted quiere invertir o expandir su empresa o comenzar un tipo de negocio aquí en Estados Unidos. Porque nos pasa mucho que creemos que las cosas se hacen igual que en nuestro país, México, y no es así. Hay muchas regulaciones diferentes, hay formas como tributar diferentes, hay formas como hacer las sociedades diferentes, como hacer una corporación diferente, y muchos creen que porque lo oyeron de su amigo y es muy fácil, es la forma de hacerlo, y luego a la hora que van a hacer tienen que pagar impuestos, se dan cuenta de que no hicieron la mejor elección. Entonces, ¿qué mejor que ahora traerles a los expertos, como ahora es el caso de Carrie, que nos sentimos muy orgullosas, de verdad, Carrie, de poder contar contigo esta mañana y que nos platiques cuáles son todos los aspectos legales que hay que cuidar aquí en Estados Unidos. Carrie, buenos días. Buenos días, Laura y Ignacio. Muchas gracias por la invitación a estar aquí con ustedes. Y gracias a todos los asistentes. También yo soy del estado de Texas. Estoy de una ciudad Beaumont, cerca de Houston. Estudié, como dijo Laura, en Austin y luego San Antonio. Vivía en muchas ciudades, entonces soy tejana. Pero en 1999 cambió a Nuevo León, México. Y desde ahí ya estoy mexicana. Mi familia es mexicana. Yo actualmente trabajo en nuestra oficina en Monterrey, México. Y parte de mi corazón es en México. Y entiendo muy bien las complicaciones y incertidumbre a hacer negocios en un país y una cultura que no es suyo. Entonces, soy abogada con licencia en el estado de Texas, americano, pero veo, y en México, veo temas de los Estados Unidos. Mis clientes, por ejemplo, asesorar y puedo ayudar con joint venture agreements, la formación de empresas en los Estados Unidos, acquisitions, todo el lado corporativo, pero de los Estados Unidos. Entonces, empezamos, por favor, con Muchas gracias. Carrie, también quiero decir que contamos una vez más con el apoyo, muchas gracias, de mi esposo, mi compañero y esposo, donde también los dos trabajamos de la mano. Y Nacho nos va a apoyar con toda la parte también, porque si ustedes tienen preguntas y respuestas, Nacho, tú les puedes decir mejor que nadie, por favor. Sí, hola, buenos días. Es un gusto cada semana casi, por ahí fallamos alguna, estar aquí con ustedes. Les agradecemos mucho su presencia. Esperemos que sea de su utilidad, como Laura lo dijo. Es nuestra intención que los expertos como Carrie, que tenemos el gusto y privilegio de tenerla hoy con nosotros compartiendo sus conocimientos, les deje algo de provecho para la realización de sus proyectos, de sus planes, de sus inversiones en Estados Unidos. Quiero hacerles nada más antes de iniciar rápidamente, un comentario técnico. Hay una sección de preguntas y respuestas donde les pido por favor que hagan las preguntas que surjan durante la plática. No las vamos a poder estar contestando para no interrumpir a Carrie, a menos que estén ligadas, pero al final tendremos, si el tiempo nos da, una sección para hacérselas a Carrie sus preguntas.
Y si no llegara a suceder esto, en el transcurso de la semana, con mucho gusto, o mañana mismo están contestadas, les contestamos individualmente sus dudas. Bienvenidos y espero que sea de su utilidad. Carrie. Muchas gracias. Bueno, ¿quién somos? Un poco de nuestro despacho. Como comentó Laura, somos un despacho de abogados, se basa en San Antonio y tenemos muchas oficinas en México también. Nos enfocamos en temas de los Estados Unidos y México. Siguiente. Aquí está donde estamos, en Austin, en McAllen, la frontera, en Juárez, Tijuana, Monterrey, Guadalajara. Y entonces estamos en varias ciudades. Yo estoy en Monterrey, actualmente mi oficina está en Monterrey. Y con los asuntos en los Estados Unidos, es fácil para recibir en mi oficina o en nuestras otras oficinas para firmar documentos, etc. Sí, siguiente. Ok. Para empezar, eso es la pregunta básica. ¿Puede un mexicano comprar un terreno, casa, un inmobiliario en el estado de Texas? La respuesta, claro que sí, por supuesto. Una persona que no sea ciudadana ni residente puede invertir en bienes raíces en los Estados Unidos. Fácil. La única cosa es importante que hacer toda la planeación para hacerlo correcto y cuidadosa. Y este tipo de planeación depende en sus particulares. Legal, fiscal, de la visa, de la cultura, de tus operaciones, pero sí se puede. Siguiente. Mira, temas importantes a considerar. Aquí en el dibujo, un inversionista mexicana y que sea propietario de una casa, un lote, una bodega en el estado de Texas. Hay varias consideraciones con respecto a la residencia. Y como abogados y gente que vemos este tema, siempre pensamos en 3 tipos de residencia para el análisis. Entonces voy a platicar un ratito de las categorías de residencia en los Estados Unidos. Primero hay concepto de residente fiscal en relación a los impuestos. Entonces, aquí tenemos la persona física propietario de un lote, una casa en Texas. Y que queremos evitar es que la persona de México sea un residente fiscal en los Estados Unidos, si no está planeado. Normalmente, cuando el inversionista mexicano cambia su domicilio a los Estados Unidos, tiene el efecto a abandonar su domicilio en México. La más probable es que se convierta en residente fiscal de los Estados Unidos. Y ya es importante a pensar en la regla 183 días. La regla es cuando personas permanecen por 183 días o más durante un periodo de 12 meses, se puede convertir en un residente fiscal de los Estados Unidos. 183 días es como 6 meses, no tiene que ser
3 meses consecutiva, solo es esos números días en un periodo de 12 meses consecutivos. ¿Qué pasa? Cuando convierta en un residente fiscal, la persona tiene la obligación de declarar el ingreso generado en cualquier parte del mundo. Es el Worldwide Income. Entonces, tenemos que hacer la planificación para evitar o entender muy bien qué es el residente fiscal. Siguiente. La otra tipo de residencias es residente para fines de inmigración. Y para entrar a los Estados Unidos, puede entrar como visa de negocios o visa de turista con el famoso B1, B2. Puede comprar puede invertir, puede venir para firmar contratos. Tiene puede ser mucha actividad con una B1, B2, pero no puede vivir, no puede tener residencia en los Estados Unidos con B1, B2. Pero hay otros tipos de visas. Mira, hay categorías para como EB visas, como Employment Based, EB, que puede obtener basado en el empleo. Hay visas L, es la categoría de transferir una persona, empleado o gerente, una key employee de la empresa mexicana a alguna empresa en los Estados Unidos, a la visa inversión. Esas categorías de visas son para obtener la residencia para fines de inmigración, también para obtener la tarjeta Green Card para vivir. Entonces, este concepto de residente para fines de inmigración es otra parte del análisis. Hablando un rato del concepto de las visas. Yo soy abogada corporativo y vemos muchos temas con nuestros clientes de visas. Siempre preguntamos si hay intención en la futura para ir a vivir en los Estados Unidos. Es parte de la análisis, ¿verdad? Con la planeación. Pero nosotros no procesamos la visa. Es un área de ley muy especializado. Hay reglas bien estrictos, son cambios y necesita pues tener pues un abogado que se enfoca, especialista en visas. Hay despachos muy buenos en Austin, Houston, en otras áreas de los Estados Unidos. Podemos recomendar. Laura y Ignacio también tienen contacto con abogados de visas. Es necesario que usa una firma, un despacho de inmigración para esos tipos de visas. Pero en respecto a la planificación, podemos considerar qué tipo de visa está buscando. Siguiente, Laura. Ok, y hablando de las residencias, hemos hablado de residente fiscal, residente para fines de migración. También quiero platicar un rato del concepto de residente para fines del impuesto a la sucesión patrimonial. Eso es el tercer, pues, categoría de residente. Y es necesario que todos que van a venir a los Estados Unidos entiendan este concepto para que está preparado.
para extranjeros con activos y propiedades en los Estados Unidos, la determinación si van a ser residente para este tipo en esta categoría es más basado en los hechos y circunstancias particulares de los casos. No hay regla fijo. Pero para los residentes en los Estados Unidos reciben una exención mucho más elevada que la exención aplicable a los no residentes. Laura, siguiente, por favor. Siguiente, ahí está. Gracias. La tema de herencias en los Estados Unidos. El gobierno federal tiene un impuesto sobre los bienes de la sucesión. Está muy fuerte. Aquí se llama estate tax. Y se paga sobre el patrimonio del difunto y antes de pasar o entregar la cantidad a cada parte a los herederos. En 2012, la exclusión para los impuestos sobre herencia es más que 11 millones de dólares para ciudadanos y residentes aquí en Texas o aquí en los Estados Unidos. Para los no residentes, la exclusión es de $60,000. ¿Qué diferencia? Creo que subió, Carrie, porque para los residentes y ciudadanos americanos antes era de $5 millones. Ahora ya subió a $11,580,000, por lo que estoy viendo en el 2020. Y para los no residentes de cualquier parte del mundo, ¿verdad? Porque no es algo con México, es algo que tiene el gobierno de Estados Unidos, que cualquier no residente que compre o que tenga un inmueble a título personal va a tener una exclusión solamente de $60,000, por lo que estamos viendo. Sí, gracias, Laura, es correcto. Y la tasa puede ser hasta el 40%. Entonces, sí está duro. Para el siguiente, mira, aquí está, en este cuadro. Un ciudadano residente tiene exención más que $11 millones. Aunque gente que no son ciudadanos de cualquier país tiene razón o no residente en los Estados Unidos, la exención aplicable es de $60,000. Entonces sí es necesario pensar en la estructura y la planificación antes de ser propietario a comprar algún activo o propiedad para evitar este tipo de impuesto. Hay efectos negativos que pueden ser mitigados. Uno es para crear, por ejemplo, una LLC de cual el accionista es Sociedad Mexicana. Este sería una opción. La otra es comprar póliza de seguro de vida para cubrir esos impuestos. Hay manera para usar una fideicomiso. Entonces, hay varias maneras que usamos para proteger la patrimonio. Pero quería presentar solo para entender que sí existe este concepto. Laura, ¿algo más o Ignacio? Sí, este es uno de los principales, Kerry, motivos por los cuales la LLC es tan popular en Texas, ¿verdad? Es correcto. O sea, hay que cuidar el dinero. Como dicen en otros seminarios, hasta muerto pagas. Hasta muerto pagas. Desgraciadamente, ¿verdad? Entonces, lo que podemos ver es que una LLC es una compañía de responsabilidad limitada, que es lo que se asemeja un poco más en México a una sociedad anónima.
No, en México es muy parecido a una SADCB, no, a una SDRL-DCB, Ok, una SRL. gracias por la aclaración. Ujú, ujú. Y entonces, ya hemos hablado de este concepto de diferentes residencias para la análisis. También quiero presentar este concepto de la ley de impuestos que aplica nada más a inversión extranjeros en bienes raíces. En el momento a vender una propiedad, hay un impuesto en los Estados Unidos, el FIRPTA. Y en el momento de recibir el precio, el pago, hay una retención de hasta 15%. Hay excepciones, pero solo comento para entender que hay este concepto. Imagino Laura y Ignacio ve este tema muy seguido. Hay manera para manejar este tema trabajando con el contador en el momento de la venta, y ustedes también pueden asesorar, pero siempre piensen en este concepto. Es una ley, aplica a la inversión extranjera que no aplica a los ciudadanos. Sí, y a este punto sí decirte que hemos tenido mucho caso de cliente que adquirieron sus inmuebles hace varios años, no los conocíamos, los adquirieron a título personal y a la hora de la venta, sobre todo cuando fueron una segunda casa de ellos, se hace una retención. Hasta el día de hoy, lo que a nosotros nos ha tocado de clientes, que el valor de la propiedad del inmueble a la hora de la venta tiene un precio superior a los $300,000, que se hace un withholding, que es una retención sobre el precio total del 15%. No quiere decir que esa retención que hace el IRS no se le va a regresar ese dinero a ellos. Es caso por caso y depende de cada uno. Muchas veces, y hemos tenido varios clientes que porque han tenido varios años con el inmueble, aunque el inmueble afortunadamente hasta ahora el mercado ha sido muy bueno y ha apreciado, se dan cuenta que como fue una segunda casa de ellos, no les hacen la retención y les regresan esa cantidad de dinero. Pero eso lo hace el gobierno americano, y Kerry, tú eres la experta, porque quiere saber que cuando tú liquides esos bienes no tengas ningún otro tipo de adeudo con el gobierno americano. Entonces se lo hace a cualquier extranjero del mundo que hace esa retención. Pero si ustedes tienen un tipo de entidad o de corporación o de sociedad que los funciona diferente también, ¿verdad? En ese aspecto. Correcto. Cabe aclarar que hoy son los $300,000, cuando ya aplica la retención. Si el valor del inmueble que se vende es superior a eso, es donde entra el IRS. Pero puede cambiar. Entonces, esto hay que estar permanentemente pendientes de cómo está el FIRPA para que no tengan una sorpresa de repente que vendan una propiedad de 350 y les toque, o sea, que conozcan, tienen que conocer el monto y hacerlo desde el inicio para protegerse de retención temporal que puede ser molesta para algunos, ¿no? Claro, pero también si existe esa retención personal no quiere decir que el gobierno va a retener el dinero y no se los va a regresar. Todo es caso por caso, ¿verdad, Kerry? Porque igual y puede ver hasta de una venta de menor de 300. Yo creo que es cada caso dependiendo el uso de la propiedad que estuvo a título personal. También. ¿No? Sí, ok, muy bien. Perfecto. Sí. Para eso es bueno que tenga la asesoría junto con su abogado corporativo, como es tu caso, Kerry, del contador, porque los dos tienen que estar muy ligados. Es correcto. Gracias. Porque muchas veces nos dicen, ¿a quién veo primero? ¿Al abogado o al contador? Yo creo que cada uno tiene una función muy especial, muy distinta, pero que las dos son esenciales. Y entre mejor armado esté esa estructura desde un principio, más va a conocer usted de sus derechos y sus obligaciones, y va a tener usted una expansión de su empresa o de sus inversiones mucho más placentera, o sea, con más conocimiento de causa. A ver,
Yo quiero hacer una aclaración porque tenemos por ahí una pregunta que nos dicen si aplica lo mismo para una INC que para una LLC. El caso respecto a la retención y pago de impuestos del inmueble. La retención se va a dar cuando esté a nombre personal. O Carrie que nos diga, que es la experta. Sí, la tengo a mi nombre y vale más de 300, me van a retener. Si ya está a nombre de una, me imagino que tú nos dices, de una LLC o de una INC, no habrá esa retención. ¿Es correcto? No, no es correcto. Puede ser en sociedades también, que tengo entendido yo. Pero tal vez podemos buscar confirmación del contador. ¿Y cuál es tu experiencia, Ignacio? Que yo tengo entendido que es extranjero, que significa persona física, y la compañía, puede ser corporation o LLC, porque esas sociedades tienen declaraciones, pagan sus impuestos, cuando se venden, cuando compra y vende una propiedad, ya tiene la responsabilidad para cumplir con esta ley, ¿verdad? Que es para pagar el impuesto sobre esta ganancia en la venta. Y la retención es para que tenga un pago adelantado para este tipo de impuesto. Entonces, se aplica también a Corp y LLC y personas. Sí, correcto. Así es, no es que no vayan a pagar impuestos, sino que ya va dentro de esa estructura, lo van haciendo de otra manera. Perfecto. Seguimos a la siguiente slide. Sí, por favor, Laura. Segundo. ¿Tenemos problemas técnicos? Déjame. Listo. Bueno, yo tengo, en nuestro despacho tenemos muchos clientes, tenemos muchas experiencias, muchos años ayudando a gente de México y otros países, pero pues a venir a los Estados Unidos, a ir a los Estados Unidos para ofrecer sus productos, a expandir sus operaciones, familias que quieren crecer o tener su casa o para cualquier cosa, hay pues para expandir en Texas. Texas es vecino, ¿verdad? A México, es fácil, es abierto, hay muchos mexicanos que viven aquí. Entonces yo soy tejana, yo siempre propongo a Texas, pero cuando vienen gente y dicen, Carrie, ¿cuál es el primer paso? Quiero invertir en los Estados Unidos, ¿qué lo hacemos? Pues siempre digo el mismo. Necesitamos, es el primer fase, la fase de planificación que es más importante. Y siempre analizamos en como 3 partes. Primero, los aspectos legales. Como abogado corporativo, yo quiero proteger la gente de México, personas físicas, más las compañías, los activos, las operaciones de México, de la responsabilidad en los Estados Unidos. Liability en los Estados Unidos. Entonces, el más fácil es para crear una sociedad en Texas para manejar y para todas sus operaciones en Texas y que tiene línea, ¿verdad? Las operaciones y las actividades en México y la de los Estados Unidos. Ese es parte 1, el aspecto legal para proteger la responsabilidad. Parte 2 es un análisis fiscal. ¿Cuál sería el tipo de sociedad y la estructura, como quién sea el propietario, accionista? ¿Cuál sería más adecuado
para las circunstancias, para las actividades actuales y los planes para la futura. Y por fin, ¿cuáles son los planes para la visa? Si van a querer visa en relación a las nuevas operaciones. Entonces, hacemos este análisis para poder definir la estructura más adecuada. Perfecto. Uh-huh. Gracias, porque sí, o sea, queda muy bien. O sea, primero tienes que tener estos 3 elementos para poder de ahí tener una muy buena planeación y hacer las cosas y tener éxito. Exactamente, porque tengo muchas, pues recibo correos y llamadas diciendo, ay, quiero una LLC. Es like, ay, espero, tal vez funcionó, pero hacemos 2 conversaciones para entender muy bien que es correcto y es más adecuado, y también para ustedes entender qué implica, ¿verdad? Aquí está una estructura muy sencilla y es muy común, decimos. Es donde un propietario que formamos una LLC, aquí pongo Sociedad de Texas. Es raro porque México es arriba como el norte, debe de ser cambiado, pero en México, en este caso, es la Sociedad de México, es accionista, es el propietario de una sociedad de Texas. En este puede ser LLC o Corporation, Limited Partnership, cualquier figura, y la Sociedad de Texas sea propietaria de la casa, la lote, las operaciones, de qué sea el bienes raíces. Y esta es una estructura sencilla que también ayuda con esos conceptos de residencia fiscal, se proteger de residencia o proteger o ayuda a evitar los estate tax, los impuestos cuando el propietario se fallece. Esa estructura funciona en muchas ocasiones, no en todo, pero eso es un ejemplo. Hay otro ejemplo, Laura, el siguiente. Eso también usamos en muchas ocasiones. Es donde las personas físicas pueden ser de México o los Estados Unidos, sean los accionistas de la compañía, la sociedad de Texas, que es operando en los Estados Unidos. Okay, Laura. Me dices, son 3 personas físicas de México que tienen la sociedad dentro de Estados Unidos. ¿Qué es lo que tú dices? O sea, 3 entidades mexicanas que pueden, o 2 entidades. Puede ser eso también, que solo que quería decir y tal vez es una persona de México, una persona de los Estados Unidos, otra persona de otro país, cualquier extranjero o ciudadano de los Estados Unidos puede ser los accionistas. Okay. O los accionistas puede ser una sociedad de México. Ya sea como persona física o persona moral. Cualquiera de los 2 casos. El más popular es una corporation o Limited Liability Company. Pues las denominaciones sociales que va a mostrar si es una LLC o un corporation. Aquí, por ejemplo, uso la compañía Monterey Lighting, Inc., Corporation, LLC, Limited Liability Company. Gente dice, ¿cuál usa más? ¿Cuál prefiere? ¿Cuál es la diferencia? En general, la diferencia es cómo las figuras pagan los impuestos, cómo es el tratamiento fiscal. ¿Cómo tributan? Exacto, gracias.
Y entonces un análisis del tipo de cómo paga los impuestos. Las corporaciones pagan la ganancia y luego paga cuando en las distribuciones. Entonces hay doble ¿Tributación? Gracias, Laura. De ahí mi maestra. No. LLC paga un nivel de los impuestos y es la propietaria de la LLC, decimos el miembro, reporte las ganancias en sus declaraciones personales. Este concepto de pagan en los impuestos por parte del el propietario no funciona para muchos mexicanos porque no queremos proteger a los extranjeros de ser taxpayer en los Estados Unidos. Entonces, hay opción para elegir tratamiento corporativo para una LLC. Es importante, si usa una LLC, que entiende muy bien este tipo de elección y trabaja con el contador para presentar este tratamiento corporativo para una LLC. ¿Qué quiero decir? Una LLC y una corporation puede ser tratado igual y pagar los impuestos igual, que tal vez puede ser no hay diferencia. Entonces, ¿qué es la diferencia? La diferencia es una LLC puede ser menos formal. No necesita actas anuales para los directores. No necesita funcionarios, un presidente, un vice president, un treasurer. Puede ser más un contrato entre que los socios, los dueños. Y en muchas ocasiones la gente le gusta este concepto de menos formalidad. Hay otras empresas, grupos de empresas que necesitan o la cultura necesita una figura más formal y una corporación con los directores, con las actas de directores, con los funcionarios funciona mejor. Entonces, platicamos en cuál tipo, una LLC o una corporación, es más adecuado para las personas que quieren operar aquí. Entonces, el análisis es el tipo de sociedad, los impuestos y también la parte migratoria. Y de ahí podemos confirmar si una LLC funciona o no, mejor una corporación. Pero es este tipo de análisis. Yo creo que es importante recalcar aquí que crear una LLC es muy sencillo, lo puedes hacer online, pero con todo esto que nos estás platicando, vemos que va mucho más allá de crearla, ¿no? Es decir, tiene muchas implicaciones, como lo hemos venido viendo a través de esta presentación, por ahorrarse unos cuantos dólares, hacerla uno mismo. No lo recomendamos, yo creo que para eso están los especialistas y siempre estarán mejor protegidos con ellos. Gracias, Nacho, tienes razón. Siempre es más costoso que después tiene que preparar y revisar y cambiar la figura o los documentos, o mejor hacerlo muy bien al principio, siempre. Pero tiene razón. Una vez que ya tenemos la estructura, ya entendemos qué quieren hacer, la figura que es más adecuado, que quién va a ser la propietario, que es accionista para una corporación, o un miembro, un member, un socio para una LLC. Una vez que ya hemos identificado estos temas, la verdad es muy fácil, es mucho más fácil que en México, la verdad, para crear y operar una sociedad en Texas.
Otra pregunta que hemos tenido y que hemos tenido clientes que tienen sus empresas en México y van a expandir sus empresas. Entonces, para este tipo, hemos visto con los abogados expertos como ustedes que para este tipo, igual para la expansión, igual ya hacen una corporación, pero para la adquisición inmobiliaria, igual ya hacen una LLC. También como que se van separando cada negocio dependiendo de la estructura que se requiera, ¿correcto? Es correcto, es correcto. Y otra cosa es normalmente para nosotros, cuando estamos analizando todo esto, recomendamos a involucrar el contador, fiscalista en México y también un contador, un CPA aquí en los Estados Unidos, para que todos estén alienados en la estructura y se puede dar el buen visto, ¿verdad? Perfecto. Harry, nos preguntan que cuántos socios requiere una LLC. Buena pregunta. Es una buena pregunta. Es muy diferente que en México. Solo es necesario un accionista, un socio, un miembro. Entonces, sí es posible que la sociedad en México es accionista única de la sociedad en Texas. Otra pregunta que nos ha llegado es si hay una mezcla entre accionistas americanos y accionistas mexicanos en una LLC y se hace una construcción, se hace un proyecto, primero se van a ir tengo aquí la pregunta, contra los accionistas americanos por estar dentro de Estados Unidos y luego contra los mexicanos, o la LLC en un momento que ojalá y nunca sucediese, si hubiera un default, se va contra todos igual. ¿Cómo funciona eso? No entendí la pregunta muy bien, pero... No sé si tú la puedes explicar un poco más, Nacho, que la tenemos ahí la pregunta. Sí, la pregunta es si yo tengo una LLC que está creada entre mexicanos y americanos. Tenemos un problema fiscal o de liability. ¿Quién es más responsable? ¿Somos responsables todos o el americano va a sufrir las consecuencias de tener socios? No. Todos están, primero que nada, si tiene la LLC y en todo momento estaban actuando a través de la LLC, rentando el sitio, comprando cosas, firmando los contratos, etc. Solo la LLC va a tener la responsable legal. Por eso tiene la protección como el corporate veil y los miembros no están responsables si no han firmado alguna garantía, por ejemplo. Mira, entonces depende, pero en el concepto nadie debe de ser liable. Pero sí, nadie. Perfecto. Pero los accionistas de los Estados Unidos y extranjeros tienen el mismo derechos y el mismo responsabilidad. Ok. Bueno, sí. Siguiente, Laura. Ok. Entonces, ¿cómo organizar una empresa en Texas? En los Estados Unidos, la ley corporativa es estatal, no es federal. Entonces, entrando a los Estados Unidos, como comentamos antes, es necesario identificar en cuál estado van a formar la sociedad. Por ejemplo, si crear una LLC en Texas y después tiene contratos o necesita rentar propiedad o actuar hacer algo en otro país y tiene operaciones en otro país, un sitio, una oficina, tal vez es necesario registrar en el otro país, en el otro estado también, pero siempre tenga su empresa,
su corporativo en el estado de Texas, en este ejemplo. Para formar la autoridad competente, normalmente es el secretario del estado. En Texas, es Secretary of State of Texas. Está ubicado en Austin y tiene una página web muy accesible, que significa que de México podemos presentar el acta constitutiva, podemos formar la sociedad, podemos checar el estatus de el base de datos, el estatus de la compañía. Y entonces ahí está el autoridad competente. Gracias. Características. Para formar o para la sociedad, toma nota. No existe el concepto de domicilio fiscal en los Estados Unidos. Entonces, si es de México y vives en México, no es necesario un domicilio fiscal para crear y para operar una sociedad en los Estados Unidos. Pero sí hay necesidades para domicilios en otro tipo de categoría. Laura, para. Un segundo. Siguiente. Esos son los domicilios, las direcciones que necesitan. Primero, el más importante es el agente registrado para oír y recibir noticias legales. Eso es Registered Agent, Registered Address. Es el más importante porque si no tiene el secretario de Estado, va a cancelar la sociedad. Es necesario que tiene y que siempre están de acuerdo y que siempre mantenga. Esta figura tiene que ser residente, o esta persona o compañía necesita ser residente de Texas con dirección, que no es P.O. Box, que es una dirección física en el estado de Texas. Entonces funcionaría si tiene una colega aquí, si tiene empleado aquí en Texas. Estoy diciendo aquí porque estoy visitando en la casa de mi mamá en este momento. Pero en Texas, si tenga una persona, un primo que puede actuar en esta capacidad, está bien. Solo firma su consentimiento y ahí se puede poner su nombre y su dirección. Hay también servicios que puede contratar para actuar en esta capacidad. Yo recomiendo un servicio en Austin. El costo es $150 al año y ellos te prestan la dirección nada más para esta figura, Registered Agent, Registered Address. ¿Okay? Entonces es necesario esta dirección. El otro domicilio para pensar es en el momento que dar de alta de la nueva sociedad, preparamos el acta constitutiva. En el acta constitutiva está listado, se muestra los nombres de los directores. Es como el consejeros, el Board of Directors, en el caso que tenga. Y es necesario poner el nombre y domicilio de los directores. Este documento es parte del base base pública en los Estados Unidos. Yo no recomiendo que use alguna casa particular porque es pública, es la información. Siempre recomienda usar un P.O. Box o una dirección en México que no es tu domicilio, que es una oficina. Puedo ayudar y asesorar en este tema, pero es otro domicilio que necesita. Por fin, hay
normalmente es necesario algún domicilio para el banco. Este depende en los requisitos de los bancos. Una vez que tenga la corporación o la figura, la sociedad formado y tiene su tax ID number, el número contribuyente, ya puede acercar al banco en los Estados Unidos, en Texas, y abrir la cuenta bancaria. El banco tal vez va a necesitar un domicilio en el estado de Texas. He visto que sí, otros bancos que no, a checar con el banco para entender si es necesario un domicilio o no. Pero esos son en general los requisitos para dirección en los Estados Unidos. Perfecto, gracias. Poderes y facultades. En el ley corporativo de Texas da a los directores o managers autoridad implícito, que significa que no es necesario un poder en escrito para los directores o managers a firmar algún documento. ¿Qué quiere decir? Una persona que está director o un manager es ese nivel de gobernación en una LLC. Esos tipos pueden firmar cualquier documento para el banco, firmar contratos, firmar cheques, etcétera, porque tiene autoridad implícito. Es un poquito diferente en el estado de Texas. Por fin quería comentar el registro de las marcas. Las marcas se registra, es una registración federal. La autoridad competente es ubicado en Washington, D.C. Se llama U.S. Patent and Trademark Office. Y entrando, si tiene un nombre o un logotipo, un dibujo, unas palabras, tu logotipo para proteger, se recomienda presentar la solicitud aquí en los Estados Unidos para proteger los derechos a dicho marca, ¿verdad? Para tramitar la solicitud es muy larga, es hasta 9 meses, es mucho más larga que en México. Pero una vez que está registrado, la protección es retroactiva hasta la fecha de la solicitud. Si tiene un título de registro, una solicitud pendiente antes del INPE en México, se puede usar para registrar en los Estados Unidos y la solicitud es un poquito más fácil, ¿verdad? Hay un tratado para el tratamiento de las marcas en México, en los Estados Unidos. En los Estados Unidos es nada más para registrar y que tenga tu título de registración, de registro. También necesita mostrar evidencia de uso. Necesita el registro, pero también el uso de la marca en comercio en los Estados Unidos. Es un proceso, pero solo quería introducir o presentar el tema para que pueda estar pensando en cuál propiedad industrial tienen para proteger en los Estados Unidos. Con esto lo que yo comprendo, Carrie, es que si tenemos algún cliente que ya tenga una empresa acerera, por decir que tenemos varios clientes, que tenga su marca, su empresa que tiene muchos años allá y está haciendo la extensión o la expansión o poniendo otra empresa aquí en Estados Unidos, ellos pueden traer ese trademark que tú llamas o pueden proteger su derecho de marca y registrarlo también aquí en Estados Unidos igual. Ese es el concepto. Que no olvida a registrar la marca que tienen aquí en los Estados Unidos. ¿Es costoso el registro?
El registro tiene derechos de $250 por clase internacional. Nosotros en general cobramos $1,500 para saber nuestro costo. En este concepto tenemos un flat fee, pero como dije, es algo muy largo y esos honorarios es del principio hasta el registro. Entonces sí es costoso, pero es también importante. Oye, tengo otra duda que surge. Si yo creo una LLC, Patito LLC, me la autoriza la Secretaría de Estado el nombre, ¿ya puedo salir a operar como Patito LLC y poner un restaurante que se llame Patito? Sí, claro que sí. Si tiene la LLC Patito y abrir un restaurante El Patito, sí se puede. No es necesario registrar la marca Patito para abrir y usar el nombre El Patito. Pero no tiene protección que otra persona también en la futura, tu vecina, quién sabe, puede abrir un restaurante con el mismo nombre. O si alguien más está usando el nombre y tú abres tu restaurante con este mismo, ellos pueden demandar que ya estás como infringing y que ya está usando ilegalmente. Okay. Perfecto. Muy bueno saber esto. Ajá. Muy buenas. Bueno, creo eso es la última para mí. No sé si hay preguntas o necesita algo. Sí. Bueno, primero aclararle a la audiencia que nos ha hecho favor de acompañarnos, que ahí está tu información. Ay, gracias. Tomen un screenshot, una foto de la pantalla o tomen los datos para que puedan estar en contacto contigo. La otra pregunta que teníamos en relación a los lugares donde están presentes, nos decía por ahí alguien que si en la ciudad donde él vive no están ustedes, ¿de todas maneras los atienden, Carol? Sí, claro que sí. Con este concepto de Zoom, estamos recibiendo bastante clientes. Yo tengo clientes en todas partes de México. Podemos trabajar por teléfono, somos también un virtual, law firm, y podemos hacer, pueden firmar documentos. Puedo mandar los documentos, ustedes firmen, me lo regresen por DHL. Es fácil, lo hacemos muy seguido. Okay. Ha estado muy activa la audiencia y tienen muchas dudas, Carrie. Una que se repite por aquí es, si ya crearon una LLC y tuvieron una propiedad o lo que sea y de repente ya la vendieron o la usaron la LLC para el fin que tú quieras, y ya no la usan más, ¿tienen que terminarla? Es decir, o la dejan ahí. Se recomienda amplio que terminarlo ante el estado de Texas. Es un acta de terminación, porque si no está en existencia este LLC y nunca sabe quién puede usar o firmar o si hay responsabilidades pendientes, es mejor a terminar completamente la sociedad, sí. Ok. Pues hay muchas preguntas más. ¿Tienes tiempo para otras 2 preguntas, Carrie, todavía? Tú dinos. Sí, tengo tiempo. Okay. Y aquí está mi correo y mi teléfono de oficina. Estoy en home office. Ahorita no está mi celular, pero puede contactarme a través de mi correo o llamando a mi oficina y ellos pueden localizarme. En caso que tiene otra pregunta. Bueno, te voy a leer una, tal vez yo no la entiendo muy bien. Nos dice, para constituir una sociedad civil que ya se encuentra creada en México bajo ese régimen, como una sociedad civil, cuyo objeto social es la asesoría legal en diversas materias, y se quiere crear una filial subsidiaria en Texas,
¿Qué impuestos se deben tomar en cuenta y qué tipo de visa aplicaría para tales efectos? Ok, muy bien. En relación al objeto social, es un poquito diferente en el estado, solo para saber. Esta no es la pregunta, pero información útil, creo. Cuando formamos una sociedad en Texas, dejamos el objeto muy amplio. Decimos for all legal purposes. No es necesario identificar el objeto. Dejamos muy amplio, el más amplio posible. Y cuando ya tiene el filial, ya tiene la sociedad aquí en México, hay impuestos sobre la renta en las ganancias y hay un impuesto, que no es impuesto, hay una declaración anual que necesita presentar ante el estado de Texas. El estado de Texas no tiene impuestos sobre la renta, pero tiene un franchise tax que es otro tipo de calculación. Si no está vendiendo productos, no se aplica. Podemos asesorar un poquito más, pero esos al principio los impuestos. Laura. Espero que sea. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Carrie. Te agradecemos, como siempre, tu amable colaboración. De verdad, nos sentimos muy honrados por haber tenido esta presentación contigo. Nos aclara muchas dudas. Van a seguir saliendo muchas dudas porque el tema es muy amplio. Y como siempre les decimos a nuestros clientes y amigos, cada caso es muy personal. No tomen, porque lo hemos visto repetidamente, que porque alguien les dijo, les comentó, y también queremos decir que nosotros no ganamos absolutamente un solo quinto al tener estas presentaciones o al tener esta relación. Al revés, lo hacemos con expertos que sabemos que trabajan muy bien y es un equipo lo que estamos formando en conjunto, pero cada quien tiene su negocio separado, ¿verdad? Nada más les decimos a los clientes, si ustedes quieren hacer esto, les sugerimos que vean a los expertos en su materia, porque aquí en Estados Unidos existe licencia absolutamente para todo. Licencia hasta para el que pone riego por aspersión, licencia para el que pone la plomería, licencia como contador, como abogado, abogado fiscalista, abogado corporativo, todo tenemos demasiadas ramificaciones. Entonces, por su protección, por su bienestar, por eso queremos tener estas pláticas para que ustedes amplíen sus conocimientos y tengan las mejores bases para poder hacer su mejor decisión. En el aspecto, ahora sí que comercial y residencial inmobiliario, nos ponemos a sus órdenes, mi esposo y yo. Tenemos oficinas de base en Austin. Estamos aquí en Austin, la capital de Texas. Personalmente vemos San Antonio y Austin. Y tenemos a gente lo que es Houston, Dallas, Laredo, McAllen, para poderlos apoyar. Pues mil gracias, Carrie. Sabemos que regresas ahora a Monterrey. Con mucho cuidado, por favor, que tengas un buen traslado. Gracias por acompañarnos y esperamos la próxima semana vamos a tener otra gran presentación. Vamos a entrevistar a un abogado que nos va a hablar acerca de todo lo que es la EB-5 y espero que también sea de su interés. Pues que tengan muy buena semana y espero que se encuentren todos muy bien con sus familias. Gracias, Carrie, una vez más y seguimos en contacto con ustedes. Gracias, Nacho, que estemos muy bien. Hasta luego. Cuídense mucho.